Muy buenos días. Hoy, en el día 296, leeremos los capítulos 9 y 10 del Evangelio según Lucas. Comencemos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaba por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús
y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espumas y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros si os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose en todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para allá a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis lo que es, de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora leeremos el capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa.
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta la de serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo 9, el Señor nos hace un llamado a los del reino, lo mismo que en el 10. Y el llamado que nos hace es que primero nos envía a predicar el reino de Dios. Eso lo vemos en el versículo 2, donde Él los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio
del reino de Dios. Hoy en día vemos que la gente ha querido sacar otros evangelios, evangelio de prosperidad, evangelio de donde te dicen que serás siempre salvo, que ya fuiste salvo, que puedes vivir como quiera. Y la Biblia dice que si nos enseñan otro evangelio, que no lo creamos. El único evangelio que debemos predicar y creer es el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. El reino de Dios no consiste en prosperidad. Eso lo vemos en el versículo 3, cuando Jesús les dijo a los discípulos, mire, cuando ustedes vayan, no usen dos túnicas, no lleven dinero, no lleven esto, no lleven dos túnicas, no lleven alimento. Muchas personas piensan o predican, mira, si tú sigues a Dios, lo tendrás todo. Si tú quieres crecer en tus finanzas, ofrenda, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el reino de Dios no consiste ni en comida, ni en bebida, ni en tener, sino en buscar las cosas de Dios. ¿Crees en Jesús o procuras verlo? Aquí en el versículo 9 nos habla de Herodes, quien había escuchado hablar de Jesús y al escuchar los milagros que Jesús había hecho, dice la Biblia, que procuraba verlo, mas no quiso creer en él. El Señor nos hace un llamado a alimentar a los hambrientos. En el versículo 13, Jesús les dice, dale vosotros de comer. Eran casi 5,000 personas estaban con Jesús escuchando la palabra. Al sentir hambre, ellos, eh, dicen los discípulos, Señor, enviémoslos a los lugares donde ellos puedan comprar alimento. Y Jesús les dice, dale vosotros de comer. Hoy en día hay muchas personas que tienen hambre física, pero también hay muchos que tienen hambre espiritual. Y no tienen que ir a buscar donde no hay un verdadero alimento. Somos nosotros los llamados a darles de comer. Somos llamados a alimentar a los hambrientos, no solo a los hambrientos espirituales, sino también a los hambrientos físicos. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Eso lo vemos en el versículo 23 al 24. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Somos llamados a negarnos a nuestros deseos, a nuestros sueños y a nuestros anhelos. Ese es el reino de Dios, por eso no consiste en prosperidad. Consiste en negarnos a nosotros mismos, consiste en poner la mirada a Jesús, consiste en creer y confiar en Él, consiste en saber que solo a través de Él nosotros tenemos toda esperanza. Realmente estoy interesada en los demás. Versículo 48. Jesús los invitó a sanar a los demás, a restaurar a los demás, a mirar a aquel que tenía necesidad. En el capítulo 10, este llamado definitivamente es una vida contracultura al reino de Dios, donde inicialmente es un reino que el Señor nos invita a orar y a hacer respuesta a una oración. ¿Estarías dispuesto a hacer respuesta a esta oración o a hacer esta oración? Versículo 2, el Señor les dice, la verdad, los obreros la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Miren, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí hay dos funciones que el Señor nos está invitando a hacer, la una a orar y la otra a ser obreros. ¿Saben por qué? Porque en el reino de los cielos no sufres por falta de empleo, como acá en el reino de la tierra. Muchos andan desesperados, enviando hojas de vida, buscando trabajo, pero no entienden que también hay un lugar donde debemos ocuparnos. Quizás tienes empleo y tienes tanto trabajo que dices que no tienes tiempo para servir en el reino de los cielos, pero nosotros somos llamados a vivir para el reino de los cielos también, más que para el reino de la tierra.
Y nuestro enfoque debe ser servir en el reino de los cielos. Nuestra labor allí tendrá oposición. En el versículo 3, Jesús dijo, mire, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y es bueno que el Señor nos lo advierta, porque muchos quizás al ver esa oposición van a querer retroceder, pero el Señor nos lo advierte, es para que nosotros avancemos. Es una obra desinteresada la que el Señor nos invita a hacer. ¿Por qué desinteresada? Porque el Señor dice, mire, vayan a la casa, quédense en la casa donde los hospeden, no vayan de casa en casa. Porque si vamos de casa en casa, vamos a correr el riesgo de estar buscando donde nos atiendan mejor, donde sea el lugar más cómodo. El Señor dice, no, en la casa donde los hospeden, quédense allí. Es un llamado a traer sanidad integral. El versículo 9, el Señor dice, y sanen a todos los que estén enfermos. Es decir, no solamente traigan sanidad espiritual, sino también traigan sanidad física. Muchos no saben que al rechazar es a nosotros, al que rechazan es a Dios. En el versículo 16, el Señor dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Muchas personas no quieren escucharnos porque están aferradas a una religión, pensando que están agradando a Dios, como le sucedió a Pablo, pero no saben que están rechazando realmente a Dios. Somos llamados al más grande honor. Versículo 20, Jesús les dice a los discípulos, miren, no se alegren de que los demonios se les sujetan, alégresen de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Es un privilegio estar en el reino de los cielos. Y por último, el Señor nos hace una invitación a que escojamos sabiamente, versículo 42. Allí está visitando Jesús a Marta y a María, y Marta está afanada, turbada, organizando la casa, preparando alimentos, y se queja de que María atiende a Jesús y no le ayuda. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero María ha escogido la mejor parte, que es estar en la presencia de Jesús, la cual no le será quitada. Es importante que tú y yo establezcamos ese tiempo para estar en intimidad con Dios y conocerlo. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? En el reino de los cielos no hay tiempo para ser espectador. ¿Estás cumpliendo realmente con tu llamado? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.